Hola, hoy les vengo a mostrar cómo es que hice este bralet de puntilla y microtul. Como siempre les voy a mostrar primero el patronaje y luego la confección. Espero que lo disfruten mucho. En cuanto al molde de la copa, utilicé el mismo patrón que les enseñé anteriormente, pero con algunas modificaciones. El video tutorial de este patrón se los voy a dejar en pantalla y también en la descripción del video y en comentarios. Lo primero que hice fue eliminar los márgenes de costura y luego de eso lo copié tal cual en la hoja. Es súper importante marcar el centro del patrón, ya que a partir de este punto es que vamos a trabajar. Una vez copiado el molde, lo que voy a hacer es bajar desde este punto unos centímetros. Como estoy trabajando con un talle 85, voy a bajar 2 centímetros. Ahora tengo que unir estos dos puntos con una línea recta. Y después voy a hacer lo mismo con la parte de abajo para completar el centro de la copa. Ahora tengo que unir estos dos puntos con línea recta. Para eliminar esta punta voy a dibujar una curva para suavizar. Esta parte no la voy a dejar así y para esto voy a prolongar la línea del escote y completar la sisa de esta manera. En cuanto al costado, quiero que esté unido a la espalda, que sea una sola pieza, entonces lo que voy a hacer es prolongar la línea inferior. Desde acá y hacia la derecha tengo que poner la medida de espalda. El cálculo es el mismo que les enseñé en el video anterior. Al contorno del bajo busto se le restan 10 centímetros, al resultado hay que dividirlo en 2. Y a este nuevo número se le resta 2 veces el radio de mama, que corresponde a la longitud total de la base de la copa. Desde este punto escuadro y trazo una línea que va a ser el centro de la espalda. Por acá es que tengo que unir el gancho, pero antes de darle una longitud a esta línea tengo que tener en cuenta que alrededor del bajo busto voy a coser una tira de puntilla. El gancho que voy a usar mide 3 centímetros, pero siempre le quito medio centímetro para evitar que sobre tela al coserlo. La tira de puntilla mide en la parte más ancha 2,5 centímetros, pero 1 centímetro va a utilizarse como margen de costura para unir por la línea del bajo busto. Entonces, si el centro de la espalda tiene que tener una medida final de 2,5 centímetros y 1,5 va a corresponder a la tira de puntilla, la medida en la pieza de espalda tiene que ser de 1 centímetro. Este cálculo es súper importante porque luego pasa que esta parte queda muy grande y al gancho no lo podemos agrandar. Ahora con un resaltador voy a agregar el margen de costura. Sobre el centro voy a agregar 1 centímetro, sobre el escote no voy a agregar nada y tanto en la sisa como por debajo del busto voy a aplicar 1 centímetro de margen. Después tengo que separar ambas piezas y sobre cada lado voy a aplicar medio centímetro como margen de costura. A la línea de escote de la pieza central la voy a colocar en el borde de la puntilla y la voy a cortar 2 veces. A la pieza de espalda la voy a colocar sobre el lado de mayor elasticidad de la tela porque es muy importante que estire mayormente en esta dirección y la voy a cortar 2 veces. Acá tengo todas las piezas ya cortadas. Al centro de la copa la corté en puntilla elastizada y a la espalda en microtul plumetti. En cuanto a qué telas pueden utilizar, hay muchas opciones, todo depende del tipo de diseño que quieran hacer. Por ejemplo, en vez de microtul plumetti pueden usar encaje elastizado. Y si quieren hacer un brasier o corpiño más de uso diario, pueden elegir algodón con lycra, microfibra elastizada o morle. Aparte voy a usar esta puntilla angosta que les había mostrado, que si no tienen pueden cortar una tira de la misma puntilla del escote. Para el bajo busto voy a usar este elástico picota felpado de 1 centímetro
también necesito un elástico de retención para coser en la copa. No es obligatorio utilizarlo, pero los recomiendo mucho. Corté 2 tiras de elástico de bretel que les voy a dejar las medidas en pantalla, más otras 2 tiras de aproximadamente 10 centímetros cada una. Para que los breteles sean regulables voy a usar un par de deslizadores y un par de arandelas. Aparte hace falta un gancho de espalda y para coser todo esto necesito un hilo de poliéster. Antes de pasar a la máquina voy a juntar las piezas de puntilla con ambas espaldas, haciendo coincidir los derechos de las telas. Para que sea más sencillo coser, primero voy a alfilerear haciendo coincidir la parte inferior y la parte superior de la copa. Luego voy a continuar acomodando las piezas y poniendo alfileres. Ahora voy a coser a medio centímetro del borde con costura recta. Al excedente de tela lo voy a volcar hacia la pieza de puntilla y luego lo voy a sentar con costura recta. Por el revés de la copa voy a coser el elástico de retención sobre el borde de la puntilla. Voy a coser por el centro del elástico con costura zigzag. Mientras vaya cosiendo, cada 4 centímetros de elástico voy a estirar muy poco, más o menos medio centímetro, y así voy a continuar hasta terminar. Luego voy a juntar ambas partes por el centro haciendo coincidir los derechos. Me voy a asegurar de que la parte superior esté alineada y voy a coser con costura recta a 1 centímetro del borde. Para asegurar que la parte de arriba no se descosa, voy a coser y retroceder y después continúo cosiendo hasta el final. Para que esto quede más prolijo, a esta costura la voy a abrir y voy a sentar con costura recta hacia cada lado. Comienzo cosiendo de un lado y antes de llegar al escote voy a bajar la aguja y con el prensatelas hacia arriba voy a girar la tela. Voy a dar unas 3 puntadas y nuevamente bajo la aguja, levanto el prensatelas y continúo cosiendo hasta el final. Por el bajo busto voy a poner la tira de puntilla haciendo coincidir los derechos y alineando el borde de la tela con el de la tira. Para unir esto voy a coser por el borde con costura zigzag común sin estirar. Luego voy a elastizar alrededor del bajo busto con elástico de picot. Para esto necesito acomodar el afelpado del elástico hacia arriba y verificar que la aguja pinche desde el borde hacia el centro sin coser el picot. Por debajo voy a poner la prenda con el derecho hacia arriba haciendo que los bordes coincidan. Al coser voy a tomar 4 centímetros del elástico y voy a estirar 1 centímetro y esto lo voy a repetir hasta el final. Por alguna razón que no tengo idea, no corté el excedente de tela, pero ustedes corten ese excedente así queda más prolijo.
Y no olviden dejar un excedente de elástico hacia cada lado para que la última costura sea más sencilla de hacer. Para fijar el elástico voy a coser con zigzag de punto desde el borde y hacia adentro. Realmente no hace falta que estiren porque al coser la tela sola se va acomodando. Eso sí, tienen que estirar la tela y la puntilla hacia los lados para que no queden pliegues por debajo. Por la sisa, el proceso de elastizado es el mismo. La única diferencia es que sobre la espalda tienen que elastizar 1 centímetro cada 4 centímetros y en la sisa solo estiro medio centímetro cada 4 centímetros porque si no puede que la sisa quede un poco ajustada. Al finalizar no olviden dejar un excedente de 2 centímetros para que sea mucho más sencillo unir con la tira del bretel. Ahora voy a voltear el elástico y asentarlo con zigzag de punto. Esta costura también la pueden hacer con zigzag común, solo que a mí me gusta más como queda esta puntada. Al igual que antes, no hace falta que estiren, sino todo va a quedar flojo y revisen que la costura sea desde el borde hacia el centro y acomodar la tela por debajo para evitar que se hagan pliegues. Para crear el bretel regulable, tienen que pasar el extremo por el deslizador hacia arriba y hacia abajo. Hace falta dejar un excedente de más o menos 2 centímetros para que sea más fácil de coser. Y por acá es que voy a asegurar con un atraque. Con costura recta voy a coser y retroceder un par de veces, así el bretel queda más seguro. Ahora voy a pasar el otro extremo de la tira por la arandela y nuevamente por el deslizador. Luego tengo que unir el extremo libre de la tira de bretel con la parte superior de la copa. Después, al excedente de elástico picot hay que cortarlo para evitar que esta parte quede muy gruesa. Y completo asentando el excedente de tira de bretel con un atraque. La costura es la misma que vengo haciendo, voy a coser y retroceder un par de veces con costura recta para que todo esto quede muy seguro. Desde el centro de la espalda voy a medir unos 4 centímetros y a partir de este punto tengo que colocar la tira elástica de 10 centímetros. A esta tira la pueden poner con el derecho hacia arriba o con el revés hacia arriba. Yo decidí que la voy a poner con el revés hacia arriba y voy a asegurar la parte inferior con un atraque. Ahora voy a hacer un atraque por arriba, verificando que la tira quede derecha y que la tela esté estirada. A este extremo del elástico lo voy a pasar por la arandela del bretel y luego tengo que asegurar con un atraque.
Por el lado izquierdo tengo que poner la parte del gancho. Traten de que la tela entre bien y de acomodar para no generar pliegues. Para que esta costura sea bien resistente, voy a coser con zigzag y al llegar al final voy a retroceder hasta el inicio. Ahora voy a coser un poco más y vuelvo a retroceder hasta el inicio. Con el otro lado hay que hacer lo mismo, pero no olviden de coser por el revés para evitar que el gancho se atasque en la máquina. Y ya está, miren qué bonito queda. Si llegaron hasta acá les agradezco un montón, en serio disfruto mucho hacer estos videos. Si llegan a hacer algo de lo que les enseño, me pueden enviar una foto de la prenda, me encantaría ver lo que hacen. Si te gustó el video, me ayudas un montón con un like. Y si aún no te suscribiste, te invito a que lo hagas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También te dejo mis otras redes por si te gustaría seguirme. Nos vemos la próxima.